Bienvenidos a Tu Arte Interior, un espacio de reflexión para conectar con tu interior. Todo lo forzado es erróneo, nos dice el Tao. El ser humano ha de vivir libre, sin ataduras. Solo de esa manera podemos vivir en armonía con nosotros mismos y alcanzar la plenitud. Aquello que nos cuesta, que no nace de la pasión, es erróneo, según Lao Tse. El camino del Tao es fluido, fácil, porque está en consonancia con nuestra naturaleza. Si algo nos frena, es probable que debamos replantearnos nuestras propias premisas. Puede que caminemos en la dirección equivocada. Esto que les acabo de leer es el concepto de la libertad, de el ser libre, según la filosofía del Tao. Y es un concepto que me resonó mucho cuando conocí a nuestra invitada de hoy. Cada vez que la iba conociendo un poco más, iba entendiendo un poco e iba cuestionándome mi propio concepto de la libertad, el propio concepto de ese camino que encontramos hacia ser verdaderamente libres, a reconocer nuestro propio entorno y a reconocer que nuestra libertad está dentro de nosotros, que podemos desatarnos de esa cadena y que las cadenas en todo caso son mentales. Pero claro, pasando por varias experiencias de vida, es que nos damos cuenta de estas cosas. Y la experiencia de vida que tenemos hoy es mágica. Gabriela es de Argentina, se ha convertido en una muy buena amiga mía en este camino y me ha enseñado mucho. Ella es madre de 3 mujeres y hermana de otras 3 mujeres. Y lo dice con mucho orgullo porque le llevó muchísimos años reconciliarse con su energía femenina. Es actriz, primero que todo, lo cual me encanta porque, como ustedes saben, también tengo una relación increíble con el teatro. Lo dice con orgullo porque le costó 3 décadas asumir que su verdadera pasión es la actuación. Es yogini, hace 13 años practica el Kundalini Yoga que ha transformado su vida, ya nos contará cómo. También es coach ontológica, licenciada en periodismo e instructora de Enneagrama. En síntesis, es una mujer libre y abundante, artesana de su propia vida. Bueno, sin más preámbulo, estamos aquí con Gabriela. Gabriela, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, muchísimas gracias por tu energía. Quería acercarme un poco a este concepto de la libertad del Tao que tanto me hiciste confrontarme, que tanto ya lo había escuchado, pero solo lo entendí cuando tú me hiciste ver ese camino. Gracias por eso. ¿Quién es Gabriela? Hola Manuel, wow, qué lindo todo lo que decís y el tema de la libertad que la verdad que me toca mucho, es una sorpresa que me ha costado mucho el tema de la libertad, he trabajado mucho y bueno, que vos descubras en mí o te interpele el concepto de libertad, quiere decir que algo he logrado. Me falta mucho todavía, pero bueno, me evalúo y digo que bueno, algo he logrado. Y creo que has logrado mucho, Gabriela. Y creo que al escucharte, al entablar todas estas conversaciones y al irradiar esa libertad que hoy tienes y que contagias y que inspiras, hace que otros también tengamos caminos mejores. A mí me ha resonado mucho en ese sentido. Cuéntanos un poco, ¿cuál fue tu camino hacia esa libertad? Conversábamos un poco también tu influencia de la religión sobre tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia. Cuéntanos un poco sobre ese camino. Sí, la verdad que al principio, si bien me he criado en una familia donde el servicio social ha sido siempre importante y lograr la libertad eh, ideológica de las personas, siempre he visto trabajar a mis padres, pero bueno, nos hemos criado en una sociedad muy estructurada, donde mis padres han sido criados más estructurados todavía, eh, con una influencia de la religión católica, apostólica, romana muy importante. Entonces,
si bien la libertad era un valor, pero en la vida diaria, en la práctica, había estructuras, había reglamentos con los cuales obedecer y cumplir. Entonces, digamos, la libertad está bueno, pero en la práctica hay un solo camino, como nos enseñan, digamos, en la tradición judeocristiana. Hay un solo camino hacia la, no sé, hacia la perfección, hacia Dios, hacia el cielo. Y mucho esto también de esta creencia de la religión, porque no fue lo que dijo Jesús, diríamos, el de sufrir aquí en la tierra para merecernos el cielo. Entonces no solo era un camino estructurado, sino más bien era un camino de sufrimiento, de exigencia, de sacrificio, y era mejor. Entonces no había mucho espacio para soñar, para pensar qué uno podía hacer y ser, ¿sí? Sobre todo ser, porque además también nuestra cultura, la cultura occidental, está muy enfocada en el hacer. O sea, sos niño, tenés que ir al jardín de infantes, después a la escuela secundaria, después estudiar una carrera o un oficio, después casarte, tener hijos, trabajar, después criar los nietos, jubilarte. Todo lo que tenés que hacer está reglamentado y aprobado por la cultura y la sociedad. Ahora, el ser, bueno, nadie se pregunta quién sos y desde dónde sos. Sos esa estudiante, desde dónde sos esa mamá, esa esposa, no importa. El ser no era una pregunta que estaba habilitada. Y cuando, yo me acuerdo que a los 10 años tuve la primera vez contacto con el teatro. Acá, yo vivo en una ciudad bastante pequeña, cuando yo era chica era más pequeña, en el norte de Argentina, y no había teatro, así que no había experiencia, y me fui a una ciudad más grande, acá cerca, Corrientes, y por primera vez conocí un teatro antiguo, hermoso, una obra de teatro que era una comedia musical maravillosa, y me caló hondo, tanto que yo tenía 10 años y terminé llorando, aplaudiendo y llorando de pie. O sea, veía que la gente se paraba para aplaudir, entonces hice lo mismo, pero yo lloraba. Después, un viaje a Buenos Aires, conocimos un canal, la televisión pública de Argentina. Entramos a un set de filmación donde se filmaba una serie muy famosa en ese momento, en la década del 80, y quedé flasheada. Pero no había, o sea, era como un sueño, como un juego, como un hobby, dedicarse al teatro o estar en la tele. Y me gustaba mucho mirar la tele. Había pocas horas de televisión, de transmisión de televisión, no como ahora que son las 24 horas. Pero lo poco que veíamos, mi madre nos regulaba y nos exigía que hagamos cosas, que no podíamos estar sentadas horas frente a la tele. Después en el colegio secundario, un loco lindo, un profesor joven de teatro que vino de Buenos Aires para acá a vivir un tiempo, nos empezó a dar clases de teatro a los que queríamos ir, y allá fuimos 3 años, y un grupo bastante numeroso de los que hicimos teatro en ese momento en la secundaria, continuamos siendo actores. Bueno, hay gente que se desarrolló mucho más, llegó a directores de teatro, y algunos que no pudieron seguir, pero que se quedaron con la pasión, ahí encerradita. Pero bueno, yo tenía que estudiar una carrera, y entonces una carrera licenciada o una carrera universitaria. Con un papá médico y una mamá abogada, te imaginas que más o menos, o ingeniera o contadora, algo así. Claro, entonces descubrí en ese momento, fines de los 80, principios de los 90, empezó como a difundirse la carrera de comunicación social o periodismo, que antes no había facultades, y dije, esta es la mía. Había licenciada en periodismo, y que los primeros años comunicación social y después vas eligiendo las ramas. Y dije, esta es la mía porque es para estar en la tele. A mí me gustaba la tele, ya que mi mamá no me dejaba ver, voy a estar adentro de la tele.
Y bueno, era un poco también conectarse con el arte. Y me fui a estudiar a Buenos Aires, porque en pocos lugares en Argentina se estudiaba esa carrera. Y dije, bueno, empiezo la carrera y también hago teatro en paralelo. Y durante un año hice teatro en Buenos Aires, pero me di cuenta que me apasionaba. Y mis padres me mantenían ahí, teníamos un departamento y nos pagaban la carrera por el título de licenciada, no de actriz. Entonces dije, como me conozco que por ahí soy un poco desaforada con las cosas que me gustan, entonces dije, bueno, no, me quedo nomás y estudio la carrera. Todo, todo había que seguir las estructuras y bueno, y así estaba bien. Y terminé la carrera casada y embarazada y bueno, me recibí con una niña y el título ya lo recibí con la segunda niña y en 5 años tuve 3 hijas. Y bueno, es como que, y ahí cuando una es madre, siendo mujer, realmente la libertad es un valor muy lejano, porque primero están los hijos, y después están los hijos, y después los hijos, las 24 horas. Entonces es un tiempo hasta que esta sociedad pueda compartir las tareas con el varón, la mujer pueda compartir las tareas con el varón, bueno, va a ser diferente, ¿no? Pero por ahora el peso, el 80% te diré del peso de la crianza de un hijo o una hija está en manos de la mujer. Entonces la mujer no tiene mucho tiempo para pensar en tonterías, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Entre comillas. Así que bueno, y generalmente también además de madre sos esposa, así que también, si bien yo en su momento tuve un compañero bastante servicial en cuanto a la crianza de las hijas, pero es como una ayuda, el varón está ahí para ayudar. Si es bastante bueno, hace bastante de lo que le pedís, y si no, más o menos, si no, nada, porque no es su obligación. Por suerte, todo esta lucha feminista está logrando resultados, de a poco. El cambio cultural, el cambio de creencias es muy lento. El ser humano es como, o sea, lo que se nos graba en la cabeza, y bueno, en la psicología también se aprende, los primeros 5 años, yo digo que son como los surcos de los discos de pasta. Esos surcos quedan grabados y es muy difícil redibujar. Es difícil, pero no es imposible, obviamente, redibujar nuevos surcos. Y bueno, y en eso he trabajado, que de eso hemos compartido mucho con vos, Manuel, de esto del cambio de creencias, ¿no? Entonces, esta lucha por este cambio cultural de creencias, de cuál es el rol de la mujer y cuál es el rol del hombre, del varón, está logrando sus frutos de a poco. Realmente hay grupos de varones que están trabajando las nuevas masculinidades, que es muy lindo, muy gratificante escucharlos, pero bueno, estoy hablando de hace 20 años atrás, cuando criaba a mis hijas, era más difícil. Entonces, la libertad estaba ahí como un ideal. Yo tuve siempre un espíritu libre, pero me ha costado mucho. Me daba cuenta que era bastante caro el costo que había que pagar por ser libre. Entonces preferí negociar y que quede en mi interior nada más ese deseo de libertad. Después me pasó que hace unos años, cuando lo descubrí a Osho, hace 10 años, leo cosas de él y yo digo, pero si yo esto pensaba cuando yo tenía 10 años, cuando tenía 15 años, y no estaba equivocada. Pero bueno, por la crianza de uno, que no es culpa de los padres, sino que es culpa de todo, una tradición cultural, ¿no? Y
y bueno, en la tradición judeo-cristiana es muy fuerte. A veces mi madre se enoja cuando hablo mal de la religión, pero si realmente leyéramos la Biblia como la he releído desde el Kundalini Yoga, que después vamos a hablar, uno escucha realmente, hay muy buenas series también ahora para escuchar ver la vida de Jesús. Fue un hombre sumamente rebelde, y habló de la libertad, absolutamente, solo que después la religión hizo otra cosa, interpretó otras cosas, cada uno interpreta lo que quiere, lo que le conviene, y uno escuchando los dogmas de la religión, de todos los libros que se escriben, todas las leyes, los lineamientos, para mí la mayoría no tiene nada que ver con lo que Jesús vino a revelar en esta tierra. Pero bueno, los poderosos siguen relatándonos, siguen contándonos el relato que tenemos que creer, ¿no? Y lo creemos. Sí, es verdad, lo que tú has dicho me hace traer a mí el hecho de que quizá tampoco sea la religión, sino lo que el hombre ha hecho con la religión, ¿no? El hombre ha reinterpretado a su gana un poco todos los conceptos de la religión y los ha manipulado de cierta manera para también manipular a las personas de algún modo, ¿no? Sí. Que siempre creo que hay gran parte de la religión, tampoco quiero, para nuestros oyentes, tampoco quiero echarle toda la culpa a la religión, más que todo es el hombre, creo, el ser humano, que ha hecho que sintamos más culpas que libertades, ¿no? Sí. Eso ha pasado. Y que claro, nuestras creencias nos han mantenido un poco más en una prisión que en un estado de libertad, y hemos creído que eso es la libertad. Tú, por ejemplo, que mencionabas bastantes cosas sobre las creencias, ¿cuál crees tú que sea la principal creencia que una mujer debe romper para acabar con estos estereotipos, con lo que nos ponen como programas desde pequeños, desde pequeñas? Creo que qué buena pregunta. Hay dos creencias que me vienen a la cabeza ahora. Una creencia es que la mujer solo se completa cuando logra estar en pareja con un varón. ¿Ah? Porque si no, yo he visto, observo, escucho, leo en la historia antigua, por ahí en series. Hay una serie muy bonita que la recomiendo de Netflix, que se llama Magdalena, la historia de María Magdalena, pero en un relato maravilloso, un relato feminista, con un respeto a la figura de Jesús, y realmente ahí uno también vuelve a escuchar lo que dijo Jesús, realmente, hablando de la libertad. Es esto de creer que la mujer sí o sí tiene que estar con un varón, porque es como el sexo débil, o el varón es la que la mantiene. Si bien esto se está cambiando mucho en las nuevas generaciones, yo tengo hijas jóvenes que ya no creen para nada en eso, pero nosotras cargamos con ese, viene en el ADN, que es el inconsciente colectivo. Es eso primero, que me puedo realizar sola. En realidad, todo ser humano, varón y mujer, puede realizarse solo. Vino solo a esta tierra y nos iremos solos. Nadie va a morir al lado nuestro, ¿sí? Entonces tenemos esta cosa de que solo en el complemento con el otro podemos ser. Y después, otra creencia que tiene la mujer es que somos absolutas y únicas responsables de la casa, del hogar, de todo lo que sucede en el hogar, desde la infraestructura, la comida, los hijos, el marido,
Estaba escuchando un panel de masculinidades muy interesante que dice que nosotras las mujeres somos las reguladoras emocionales de los varones, porque hemos sido criadas, nos han habilitado a conectarnos con las emociones, eso sí, que al varón no le han habilitado el contacto con las emociones. Y como todo nosotros somos seres emocionales, entonces los varones no saben lidiar muy bien con eso, entonces la mujer es como la reguladora, la que lo ayuda a lidiar con la frustración, la bronca, la tristeza, y que somos las agendas vivientes de los varones. Somos las que le decimos, mañana es el cumpleaños de tu mamá, ¿pensaste en algún regalo o qué querés que le compre de regalo? Tu hermana está necesitando tal cosa, hay que llevar a los chicos al dentista, bueno, o sea, manejamos la agenda. Yo siempre decía que yo manejaba mi agenda, la agenda de mi marido y la agenda de mis 3 hijas. Yo manejaba 5 agendas acá en esta cabeza. Entonces esa creencia de que si nosotras nos corremos de ese lugar, que somos como la columna vertebral, y si nos corremos de ese lugar, el hogar se desarma. Y no, cada uno es responsable de su vida. Digamos, uno como mamá, el otro como papá y el hijo como hijo. No tiene por qué también la madre ser la esclava del hijo o de la hija. Que cada uno aprenda a hacerse lo que tiene que hacer para sobrevivir. O sea, no hay nada escrito ni un mandato de que la mujer tiene que hacer todo. Desde sacarle la ropa sucia de la habitación, lavar, planchar. Dicen que los hijos y las hijas creen que es mágico, digamos. Uno se saca la ropa y desaparece y vuelve a aparecer limpia, doblada y puesta en su lugar. Bueno, esas pequeñas cosas, ¿no? Son 2 creencias que... Y esto de que una mujer sola está mal visto en la sociedad. Te cuento una pequeña anécdota de cómo es natural, digamos, era natural sobre todo. Quiero creer que toda la generación nueva ya no cree en eso, pero bueno. Cuando yo era chica, le preguntaba a mi mamá por qué las mujeres usaban el apellido de los varones, de sus esposos. Si bien mi mamá decía su apellido de y el apellido de mi papá, había algunas amigas de ella que directamente no usaban el de, eran fulanita y el apellido del esposo. Entonces, yo le decía, ¿por qué a mí eso siempre me hizo ruido? ¿Por qué había que usar el apellido del esposo y por qué de última el esposo no usaba el apellido de la esposa? Y entonces mi mamá había sido maestra 3 años y después fue a estudiar abogacía. Ella decía que cuando una se presenta en el aula, por ejemplo, da un ejemplo, se presenta en el aula, pone su nombre en el pizarrón, escribía fulana, su apellido, y el apellido del marido. Y eso estaba muy bien visto, porque quería decir que tenías un marido. Acá hay una obra de teatro muy famosa en Argentina que es No seré feliz, pero tengo marido. Bueno, y que si una mujer se presentaba solo con su apellido soltera, si era joven, bueno, era una señorita que seguro que en cualquier momento ya se casaba. Pero si era grande, ya era o solterona, con todo lo que significa ser como una fracasada, o separada, que era peor todavía. Entonces era como la presentación, la tarjeta de presentación de una mujer es, estoy casada con un marido. Me pasaba también que yo veía mesas en las confiterías, ya cuando fui creciendo, ¿no? Y ya cuando fui mamá también, veía mesas de varones solos, y es normal, pero ves un jueves a la noche, que acá se destila mucho los jueves de amigos y amigas, un jueves a la noche, una mesa de mujeres solas y a mí me hacía ruido, o no tenían hijos, o eran unas desalmadas que dejaban a sus hijos de noche. Yo jamás salí con mis amigas un jueves a la noche, jamás. Cuando mis hijas eran pequeñas, iban de última a mi casa o nos íbamos a la casa de algún amigo que tuviera hijos.
pero así mujeres solas, no. Entonces, esas creo que son las dos creencias que tenemos que sacarnos como humanidad, porque un varón también se hace solo, se puede hacer solo. Hay también una carga sobre el varón que tiene que formar pareja. Sí, es verdad, los estereotipos un poco son los que nos han condenado, ¿no? El hecho de que hemos creído durante muchos años que el hombre es el proveedor y la mujer es el ama de casa, es la ama de casa que tiene que quedarse a tenerle la comida caliente, y el Sí, hombre ha dicho, y el hombre durante mucho tiempo, la frase del hombre ha sido: yo trabajo, traigo el dinero a la casa y lo único que te pido es que me tengas la comida caliente, ¿no? sí, Que me tengas que cenar. Nos ha condenado y lo hemos normalizado, ¿no? Lo hemos sí, normalizado y claro, hasta las mujeres han normalizado el hecho, ¿no? Entonces me lleva sí. a pensar, ¿qué es para ti entonces llevar una relación de pareja sana? Que si uno elige, porque uno también puede elegir, ¿no? Yo tengo amigas también, uno puede elegir ser madre soltera. Ahora hay más facilidad, ¿no? Hay Sí, bancos de semen, ¿no? Tienes más facilidades de tú ser madre soltera y decidir por tu propio cuerpo y por tu propia existencia, y está muy bien, ¿no? O simplemente no tener hijos, ¿no? También el otro mito de sí, que te completas siendo mujer porque tienes que tener hijos, ¿no? Y sí, eso es que ya eres mujer, y si no eres mujer, ya comienzan las cosas como que aquí, por ejemplo, ¿no? Se te pasó el tren o el reloj biológico se te está pasando, entonces es sí, como una necesidad fuerte que sea mantenido generación a generación por mucho tiempo, de que tenemos que preservar, ¿no? Hacer prevalecer la raza humana, y la mujer es la encargada de sí, eso, y de pronto, claro, vienes a encargarte de tus hijos y un poco ya, ¿no? A ver tu vida como de lejos, porque más eres proveedor ahora de los hijos, ¿no? sí, Asistente total de los hijos, ¿no? Entonces este tipo de relaciones donde la mujer durante muchos años y mucho tiempo se ha desprendido de sí misma para siempre estar pendiente de lo de afuera, de lo de más, pero muy poco pendiente de su interior y muy poco sí. pendiente de lo que ella quería hacer, ¿no? ¿Cómo llevar entonces una relación de pareja sana para ti, donde se actúe en libertad, donde te des cuenta de que puedas estar empezando con pequeños detalles a tener dependencia por el otro? Claro. Mira, antes de responderte esto, voy un poquito para atrás Dale. eh, para cerrar el tema de yo trabajo y traigo el dinero, entonces la comida caliente, como Sí, si sí, el trabajo de la casa no fuera un trabajo, como que es estaba verdad. ahí, que es un trabajo arduo. Para mí es un trabajo que no me gusta, por lo tanto me parece muy difícil. Eh, Cuando empezó la cuarentena, hace 2 meses más o menos, el actor argentino Ricardo Darín, cuando le Ujú. preguntaron que, porque claro, estaban todos encerrados en la casa, limpiando la casa porque no había personal doméstico, estaba prohibido. Eh, bueno, y él dice, yo siempre valoré el trabajo de las mujeres en la casa, pero nunca tomé conciencia de lo que era ese trabajo. En estos 2 meses que estamos, mi mujer, no sé si uno o los dos hijos tienen la casa y él en la casa, sé que fue la primera vez que tomó conciencia de lo que el trabajo arduo que es mantener una casa limpia, habitable, Mm, eh, mm. lo dijo un varón, ¿no? Tremendo. Y el tema de una relación sana, eh, yo creo que bueno, que siempre, que aquí había notado de lo que dice el Kundalini Yoga, ¿no? Eh, que cuando una persona se conecta con la otra persona, con su pareja, desde el alma, no desde el ego, que el ego tiene que ver con la necesidad, con las emociones, la rabia, la tristeza, la insatisfacción, ¿sí? Sino desde el ser, desde lo que somos, desde el alma, con un respeto mutuo por el otro. Eh, Hay un libro muy, muy lindo también de Rafael Echeverría, que es Ontología del Lenguaje, que habla que el otro es digno solo por ser otro, ¿sí? Que habla de la alteridad, es respetar absolutamente al otro por ser otro. Mm. Eh, Eso.
que es una tarea que nos lleva a la vida como seres humanos, pero... Y esto que al principio hablábamos de la libertad, ¿por qué el ser humano, que decías, es más el ser humano lo que hizo con la religión? Aceptar mi libertad y aceptar la libertad del otro es la expresión máxima de lo que soy, ¿sí? De lo que soy, con mis luces y mis sombras. Y es un respeto absoluto hacia el otro. No estamos, no sé por qué, no estamos criados, no estamos educados, no estamos habilitados a vivir en la absoluta libertad de la humanidad completa. Entonces siempre tiene que haber reglas, tiene que haber culpa, tiene que haber miedos para que la gente se mantenga y acate las reglas, ¿sí? Entonces es miedo y culpa sobre todo. Si haces esto te puede pasar esto, y tal otra cosa y tal otra cosa. Entonces, siempre a través del miedo y la culpa, que fue no solo las religiones, sino los gobiernos, las fuerzas militares, han hecho de nuestra humanidad personas enjauladas, como dijiste, la verdadera jaula está en nuestra mente. Entonces se dieron cuenta que podían manejar las mentes a través del miedo y la culpa, y esa es la manera más fácil. Entonces todos nos vamos creyendo que hay un límite, que es muy cortito todo, que solo hay un techo para todo, ¿sí? Entonces, la libertad tiene que ver con otra cosa totalmente distinta, la libertad donde me hago responsable de mi vida, donde yo elijo aquello que quiero y voy por eso, y todo lo que signifique eso. Eso, es cierto. Entonces, cuesta mucho como humanidad. La libertad nos da miedo, porque también ser libre es encontrarse con sus propias sombras. El ser, solo ser y no hacer. ¿Y le cuesta más, y tú dirías más que le cuesta más a la mujer ser libre? Sí, porque el varón siempre ha tenido la posibilidad de ser jefe y ha podido tener la posibilidad de dictar las reglas, de decir a qué hay que tenerle miedo. Y entonces el varón es el que escribió la historia absoluta, o sea, todo el relato que nosotros tenemos de nuestra historia, sea el pueblo que sea, es de los varones. Recién ahora, hace 10 años, como mucho, están apareciendo textos que hacen como una revisión de la historia sobre el papel de las mujeres. Hay una serie muy bonita también en Netflix. Yo ahora en la cuarentena vi algunas series, 2 o 3, y con esa tengo para contar toda la historia de Bolívar, donde está el personaje de Manuelita Sáenz, la ecuatoriana, donde también desde una mirada muy feminista la pone en valor el rol de Manuelita en toda esa gesta libertaria de parte de nuestra América del Sur, ¿no? Entonces el varón es el jefe, entonces es el que decide todo, y la mujer, es increíble, todavía hay sociedades, ¿no? Que la mujer no tiene ni voz ni voto. Entonces realmente vivimos nuestra propia opresión. Por eso también el machismo, sobre todo se multiplica en las mujeres, porque yo como mujer soy la que crío, la mano que mece la cuna es la mujer. Soy la que crío, pero a veces se enojan y bueno, hay como posiciones más fuertes, más al límite de enojarse con las mujeres que son machistas. Digo, pero como mamá yo me doy cuenta que a mí también me da miedo educarlos en la libertad a mis hijas y a mis hijos, diciendo, bueno, sean lo que tengan que ser, porque después la sociedad es muy, muy dura, poniéndote los límites, dejándote afuera de un montón de cosas. Entonces, si yo crío a un varón desde esta nueva mirada
desde una nueva masculinidad. Y bueno, y también como mamá tengo miedo de que él que sufra, que lo dejen de lado, que le hagan bullying. Entonces como que rápidamente decimos, bueno, no, sí, yo no estoy de acuerdo con esto, pero y vamos a criarlo así nomás y después de último, cuando sea grande, que sea libre de cambiar. Pero nos da miedo como mamá que sean víctimas de violencia, de desprecio, el que es diferente. Porque al ser humano nos da mucho miedo lo que es diferente. Miedo, y desde la emoción del miedo actuamos. O sea, las guerras, la violencia, está basada en esa acción violenta que proviene de una emoción muy profunda de miedo. Entonces, y como tampoco nos conectamos con nosotros mismos, también nos cuesta desde ahí. Nosotros somos luces y sombras, pero siempre nos da miedo porque el error también está mal visto en la cultura. La educación está planteada en sacarse buenas notas para aprobar, para pasar de año. O sea, y solo, esto también en el coaching ontológico se aprende mucho, diríamos, el aprender es poder hacer acciones nuevas que yo antes no hacía. ¿Sí? Pero, ¿qué sucede? Para poder hacer estas acciones nuevas, como por ejemplo aprender a manejar, no es que yo me siento en el volante, pongo primera y salgo del auto. ¿Cuántas? Yo me acuerdo que me he largado a llorar muchísimas veces sobre el volante porque ponía primera y quería arrancar y se me apagaba el motor, típica. Entonces, ¿cómo aprendes en la acción? Después de muchos errores. Todo lo que tengas que aprender, todo. A nadar, qué sé yo, el gran nadador aprendió a nadar primero 1 metro, 2 metros, hacía 10 y no llegaba, hasta que un día llegó a 100 y llegó, no sé, a lo que sea. Entonces, aprendió de muchos golpes y muchos errores. Esa es la única manera que tenemos de aprender. Pero en la educación está cancelada la posibilidad de equivocarte. Porque si vos te equivocás, tenés un 0, un 2, un 4 y no aprobás, y sos un burro encima. Y ya está. Y ahí terminó la educación. Sí, sí, yo veo la educación ahora, que en verdad es muy precaria, la veo más como un afán de competitividad. Veo de pronto y entro a un colegio, yo enseño en un colegio, pero entro en un colegio y veo el enorme cartel con la foto de aquel que fue primer puesto ingresando a una universidad, ¿no? Y de pronto digo, el puesto número 10, el número 20, el número 30, que no valen la pena. ¿Cómo me sentiría yo de hacer el puesto 10 o 15 mirando la foto de aquel alumno que está en primer puesto, cuando a mí me gusta tocar el piano, cuando a mí me gusta la danza, cuando a mí me gusta el teatro, cuando a mí me gusta nadar, cuando a mí me gusta quizá hacer otra cosa que el colegio no contempla como útil o como un bien mayor después? Entonces se vuelve una guerra cruenta entre obligarme a entrar a un sistema que de repente yo no quiero y del cual voy a ser tremendamente infeliz y seré un ser enojado durante mucho tiempo porque he sido arrojado y empujado a privarme del lado artístico, o quería ser yo alguien de la NASA, alguien científico con todo mi corazón, o quería simplemente bailar danza. Pero eso, como no lo ven como una carrera, como algo no rentable, como no es algo de competitividad, me destruyen, porque no hay eso, ¿no? Entonces no hay un afán de compartir, ni de ver. Pueden salir grandes escritores, grandes dramaturgos, pero no hay un afán de ver eso, ¿no? Hay un afán de seguir sacando ingenieros, de seguir sacando doctor, que no está mal, no digo que no esté mal si es que es tu pasión, ¿no? Pero es como si sacaran como estos productos en masa, sí, ¿no? Y los van como más sacando así, ¿verdad? Y eso es más la era industrial de negocio del colegio, sí, pero no de educación. No te enseñan a pensar si quieren, qué quieres hacer, ¿no? Es como obedece estas cosas, ¿no? Sí, y ahí está en el hacer, o sea, la educación fue fines del siglo antepasado y principios del siglo pasado, fue pensada para alimentar la revolución industrial. Sí, claro. Por lo tanto, había que sacar obreros o ingenieros o gente que sepa saber hacer funcionar las máquinas. Y entonces eran máquinas,
esta gran canción y este videoclip de Pink Floyd, Sí, que habla de la educación, encima, hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. Voy a decir, ¿cómo puede ser que no podemos? sí, es verdad. Se va transformando, se va cambiando de a poco. Sí. Pero la educación también está puesta en el hacer, y en el hacer, y es competitivo, obviamente, Mm, en la competencia, que es muy masculino también eso, ¿no? Muy masculino, el de competir, quién tiene la razón, quién tiene la fuerza, quién tiene la capacidad, quién ganó, y no en el ser. El arte es el ser, mm, por eso es una cosa inservible para la educación, una cosa que algunas horitas, algunos profesores, bueno, la hora de plástica, la hora de música, cualquier cosa, no importa. mm. Eh, Porque no tiene, todavía no estamos preparados para hacer, y solo tenemos que hacer. Eh, por ejemplo, ahora se me ve la cabeza con el reciente fallecimiento de Maradona, ¿no? Un hombre Mm. que se ganó todo. Y él decía, escuchaba entrevistas que su culpa es no poder salir de las drogas, ¿no? Eh, Era su culpa. Y bueno, y así falleció. Entonces, ¿de qué sirve tanto hacer, tantas copas, tantas medallas? Y bueno, y no sé si fue realmente feliz internamente, ¿no? Lo importante es esto, es sentirme plena, es sentir eh, en esta libertad, ¿no? Sentir que he escuchado mucho en este 2020 que nos ha encerrado a todos en nuestros hogares, pero sobre todo en el hogar interior de cada uno, que nos ¿Verdad? hizo encontrarnos con todas nuestras sombras, Mm, eh, de decir, a ver, ¿qué es? Bueno, los astrólogos se han pasado todo el año diciendo, porque también no solo la pandemia, sino que hay posiciones de astros que no se daban desde la Edad Media, mm, ¿sí? De decir, es el año para realmente sentir qué es lo que tu alma anhela, mm. a qué viniste a Cierto. este mundo, cuál es cuál es tu misión o cuál es tu don eh, que venís a dar al mundo. Y si estás agobiado con el día a día, con la obligación, con el deber ser, que tiene que, no sé, que tiene que estar limpia la casa todo el día, que no sé, que los hijos tienen que hacer la tarea, no, no hay tiempo de pensar, no nos damos la libertad, nos parece que eso es un placer de los reyes solamente, o de los príncipes, tener tiempo de pensar, de sentir más que pensar, ¿no? Hay una gran herramienta para esto que hablabas de conectarse con uno, del sentir, ¿cierto? Del pensar, porque claro, parece que se nos prohíbe pensar, ¿no? Parece que todo está destinado como para sobreestimularnos, para que todo el tiempo no tengamos tiempo para pensar precisamente, ¿no? Y que estemos todo el tiempo pensando hacia el futuro, en que mañana requiero de cosas mejores para ser feliz. Sí, Entonces desatiendo totalmente mi presente y decreto automáticamente que mi presente es tremendamente infeliz. Como ese pensamiento se vuelve un surco y se vuelve un pensamiento recurrente, mañana yo voy a creer que sigo siendo infeliz porque no consigo aquello que estoy anhelando. Y cuando lo consigo, aún soy infeliz porque no lo conseguí como lo quisiera. Y porque cuando lo consigo, de pronto me di cuenta que eso no me hacía feliz y ya estoy anhelando otra cosa más de inmediato, ¿no? Entonces, en ese camino de desconexión continua que parece que todo nos apunta a vivir. Tú hace mucho tiempo una herramienta que es más un medio de vida también en ti, que es sí. la meditación. ¿Cómo sirve en ti? ¿Cómo consideras que funciona en ti la meditación para conectarte precisamente con tu semilla, con tu origen? La meditación, esta gran herramienta que ha sido descubierta hace miles de años eh, por sabios de muchos países, y que hace poco vi un documental que ahora los neurocientíficos están haciendo las pruebas gracias a que tenemos máquinas muy desarrolladas y poderosas, han hecho la prueba y las máquinas han dicho sí, los que
empezaron la práctica de la meditación hace miles, más de 5.000 años atrás, tenían razón. 5.000 años atrás y sin todas esas máquinas, ¿no? De decir de cómo el cerebro funciona de una manera distinta, es una práctica que permite reconstruir o construir la energía interna, promueve la relajación y dice que el cerebro se regenera. Es uno de los órganos maravillosos que tenemos en nuestro cuerpo perfecto, que se regenera. No así los pulmones, por ejemplo. Los pulmones no se regeneran. El cerebro sí, como el hígado. Entonces, lo que hace la meditación es llevarnos a una frecuencia distinta a la que nuestro cerebro está acostumbrado a funcionar. Entonces puede regenerar, puede multiplicar las conexiones neuronales, puede regenerar neuronas, y tiene que ver con, nos da la fuerza de la vida, es el ki, el chi, el prana, nos conecta con nuestra respiración, es mente y respiración, todo el tiempo, solo eso. Entonces permite... una manera práctica de comenzar con la meditación es solo sentarnos a escuchar nuestra respiración. Y ya podríamos decir es una pérdida de tiempo, porque bueno, nosotros estamos programados para no perder el tiempo en este mundo del hacer, pero así vamos perdiendo la vida. Está bien, no perdamos nuestro tiempo, pero en unos años vamos a perder nuestra vida, porque todos somos un equilibrio perfecto entre pensamientos, que viene a ser el lenguaje, la emoción y el cuerpo. Entonces, si las tres cosas no están en equilibrio, tenemos una mala calidad de vida o enfermamos. Bueno. Entonces, la meditación lo que permite es, a través de escuchar la respiración o observar una llamita de una vela o observar la naturaleza, el agua correr, un árbol, una flor, o sea, esa observación. Y después también vienen los mantras, que ahora te voy a contar, pero eso permite estar aquí y ahora y darnos cuenta que lo único que existe es el aquí y ahora. Lo único que tenemos es el presente, no hay mañana, no hay pasado, el pasado ya pasó, no podemos cambiar nada de la historia, podemos cambiar nuestras interpretaciones de lo que sucedió en el hoy. Y mañana no sabemos. Después de este 2020, creo que nos queda más que claro, fue una lección muy grande para la humanidad, que lo único que tenemos es el aquí y ahora, porque no sabemos si dentro de un mes este virus se va a ir, si con la vacuna se va a ir, qué va a hacer de nuestra vida, nadie sabe, ni los científicos. Van descubriendo el día a día. Entonces, la meditación nos permite, es una herramienta poderosa de poner un freno, así como el virus puso un stop en nuestras vidas diarias, la meditación pone un freno, así sean 5 minutos, 10 minutos por día, 15, 20, lo que querramos, pero con 5 minutos ya poner un stop y conectarnos con nosotros, tener conciencia de nuestro cuerpo, de nuestra respiración. Y bueno, a través del Kundalini Yoga he aprendido con los mantras, que son como oraciones en sánscrito, que es el idioma original de hace 5.000 años, que esos mantras también, el repetir, yo las primeras veces que hacía meditación, yo decía, Dios mío, ¿cuánto tiempo más vamos a estar repitiendo esta palabra, 2 palabras, 3 palabras raras? Me parecía una cosa de locos, estar ahí escuchando una canción y cantando esas cosas que no entendía, pero después fui aprendiendo, bueno, están las traducciones de lo que quiere decir, ¿no? Cada mantra, cada palabra en sánscrito, pero también saber que tenemos terminaciones nerviosas en la boca, en el paladar, y las diferentes maneras de poner la lengua a través de cada sílaba va tocando las terminaciones nerviosas y va estimulando diferentes partes del cerebro. Es como la reflexología en los pies, ¿sí? Va estimulando el funcionamiento de los órganos. Y bueno, y nos conectamos con la energía de la vida, que es la respiración, es lo que nos permite estar vivos.
nos tapan la nariz y la boca y dejamos de existir en cuestión de minutos. ¿Y Entonces, qué dirías, por ejemplo, sí, que hizo para ti el Kundalini Yoga? ¿Y qué es el Kundalini Yoga? Hablábamos hace poco nada más de que el Kundalini Yoga tenía una explicación bien bonita. Me decías acerca de una serpiente que sube por la columna vertebral. sí. Me gustaría que nos compartas un poco eso. ¿Qué hizo por ti el Kundalini Yoga? ¿Por qué lo recomiendas también como una herramienta de liberación? Y también hablábamos un poco del tantra, de la energía tántrica y de cómo también estamos no solamente en una jaula de nuestras emociones o de lo que queremos pensar o en nuestras decisiones, sino también en una jaula en cuanto a nuestra sexualidad. ¿En qué ayuda el Sí. Kundalini Yoga, en todo caso, a liberarnos en esta energía sexual que tenemos también? Parece que son muchas preguntas, pero creo que puedes hacer un viaje Sí. interesante por eso. Sí, el Kundalini Yoga se define como el yoga de la conciencia o el de la energía. Es el despertar de la energía cósmica en nuestro cuerpo. O sea, somos todos energía y eso también los científicos lo han demostrado, y a través de la física cuántica, que es muy lindo también adentrarse en ese mundo, ¿no? Que somos energía, que digamos, lo denso, lo material es la unión energética de electrones y átomos, y neutrones y todo lo demás, ¿no? Bueno, entonces es despertar esa energía que hay en nosotros, que nos une con el cosmos, con el universo, y los maestros para enseñar a través de una figura, una metáfora, es que la Kundalini es una serpiente que duerme en la base de nuestra columna vertebral, están ahí enrolladita, y a través de la ejercitación del cuerpo, que son las asanas, ¿sí? O posturas físicas, a través de la meditación y a través de la respiración, que se dicen pranayamas, los ejercicios de diferentes respiraciones que te van enseñando en Kundalini Yoga, todo eso hace que la serpiente se despierte. Y entonces esa empieza a subir por nuestra columna vertebral. Nuestra columna vertebral es el eje de nuestro cuerpo. Dicen que allí se ve la verdadera edad que tiene una persona. Puede haber personas jóvenes con una columna vertebral muy tensa, muy, muy rígida, y personas ancianas que pueden tener una columna vertebral flexible. Entonces esa serpiente se despierta y empieza a subir por nuestra columna vertebral, llega hasta el chakra coronilla, despierta todos los chakras, ¿sí? Que son los vórtices de energía que tenemos en nuestro cuerpo, que son 7 los principales, que van desde la base de la columna vertebral hasta la coronilla, que es aquí en la cabeza. Esa serpiente sale haciendo funcionar, porque digamos, es como como un motorcito que tiene que funcionar cada vórtice de energía para darle energía a todo nuestro cuerpo y a nuestra conciencia y a nuestras emociones, a nuestro pensamiento. Y esa serpiente, que es como una energía, sale por nuestra coronilla, se une al cosmos y a la divinidad y vuelve a entrar con una energía ya divinizada. Entonces, por lo tanto, despierta la divinidad que hay en cada uno de nosotros y de nosotras. Somos seres divinos, ¿sí? Dios lo ha enseñado, Jesús, solo que a veces cuesta también en la interpretación en las religiones. Somos dioses. Dios está dentro nuestro y somos dioses, ¿sí? Entonces es despertar esa divinidad que hay en mí. Por lo tanto, también valoro la divinidad y reconozco la divinidad que hay en el otro. Y allí, solo allí se puede dar el encuentro de las almas y no de los egos. Y entonces, además, ejercitando los 7 chakras, que es el chakra raíz, que tiene que ver con nuestra sobrevivencia y los miedos, por ejemplo, podemos ir perdiendo el miedo a vivir, el miedo a tomar decisiones, el miedo a ser libre. El segundo chakra tiene que ver con la sexualidad y la creatividad. Eso nos despierta también toda esa conexión con nuestro origen, porque nosotros nos originamos en un acto sexual como seres humanos. Allí es el soplo de vida, ese soplo que dice que Dios sopló y dio vida, bueno, en los seres humanos a través de un acto sexual, que además
la tradición, las tradiciones religiosas han dicho que el cuerpo es la cárcel del alma, y entonces ha sido siempre muy subestimada y todo muy pecaminoso, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, que es nuestra herramienta, es nuestra expresión de nuestro ser aquí en la tierra. Y por lo tanto la sexualidad es la energía vital que nos recorre como seres humanos. Así que también el Kundalini, que se basa en la filosofía tántrica, que es una filosofía milenaria, ¿sí?, de la zona de India y el Tíbet, que el objetivo es alcanzar la plenitud espiritual, ¿sí?, a través del placer. El placer, que es parte de es nuestro ingrediente fundamental. También nos han enseñado que el placer es malo. Y el placer es parte de nuestro ADN, digamos. Si nosotros vivimos una vida sin placer, no tenemos una vida plena, nos enfermamos también. Entonces, después, haciendo funcionar el tercer chakra, es la voluntad, es la fuerza, es el plexo solar, es la fuerza de voluntad. Es decir, perdí el miedo, soy creativo y ahora lo hago, voy para adelante, ¿sí? Después tenemos el chakra corazón, que es el amor. El quinto chakra de la garganta, que es la comunicación que necesitamos para relacionarnos con nosotros. El sexto chakra, que es el tercer ojo, la sabiduría. Y el séptimo chakra, que es la coronilla, que es la trascendencia, es donde se asienta nuestra alma. Todo eso funciona. Y hace 13 años yo descubrí el Kundalini Yoga después de se me diagnosticó un cuadro de depresión. Un cuadro de depresión no tan grave, pero bueno, rápidamente dije, algo tengo que hacer. Y 3 años después de haber practicado el Kundalini, me separé en una separación bastante traumática. Me quedé sola, absolutamente sola, responsable de mis 3 hijas. Entonces lo practiqué con más fuerza todavía, y me ha ayudado a perder el miedo a ser yo, y me ha dado la fortaleza para ser libre, y así me relaciono con los demás, ¿sí? Y el tema del cuarto chakra, el amor, es relacionarse desde el amor. O sea, para mí lo espiritual, Dios es amor, y el aceptar al otro como es, viene del amor. Solo cuando sentimos amor, el verdadero amor, el amor a la vida, el amor a uno mismo y el amor a los demás, vivimos plenamente y vivimos en conciencia. Pero tenemos que desarrollar el amor primero a nosotros mismos para poder aceptar al otro, y así poder aceptar la libertad en uno y la libertad de los otros, porque cada uno, cuando hay libertad, cada uno se expresa desde donde es, no desde donde yo quiero que sea el otro. Sí, entonces es verdad. ahí está el verdadero ser. Es verdad, sí. Sí, todo eso que me dices me resuena muchísimo. Qué bonito que hayamos cerrado con que estemos cerrando ahora con esta palabra, con libertad, que es lo que todos buscamos, ¿no? Y que en verdad a veces no la vemos, no la encontramos, estamos tan sumergidos en el día a día que en verdad no la encontramos. Me hubiera gustado conversar mucho más del Kundalini Yoga, saber mucho más de esto, pero qué importante es esta libertad en nuestra energía sexual, en nuestro día a día, en que ya no sigamos con estereotipos ni con cosas que nos encarcelen. En verdad, Gabriela, muchas gracias por tu tiempo, por tu libertad, por ser expresión de amor, y creo que el amor también se vive en esa libertad. Muchísimas gracias por este momento de compartir. Gracias, Gabriela. Sí. Yo creo, Manuel, que la libertad se da teniendo como raíz al amor. Sí, es verdad. O sea, el amor es la piedra basal fundamental para que podamos actuar en forma libre, pensar en forma libre, sentir en forma libre. Gracias, sin Gabriela. Condena. Muy bien, gracias, Gabriela, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias, Manuel, gracias. Gracias a todos. Gabriela, ha sido súper linda al estar aquí, el tiempo se pasa volando. Yo quisiera tener con mis invitados 3 o 4 horas más, pero el tiempo se pasa súper rápido. Espero que hayan disfrutado también de esta conversación, de este compartir. Los abrazo, amigos míos, a todos ustedes. Muchas gracias.
Gracias por acompañarnos en este 7º capítulo ya de nuestra primera temporada del podcast de Tu Arte Interior. Es increíble que hayamos llegado tanto y gracias a ustedes por seguirnos escuchando. Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Tu Arte Interior. Escucha todo nuestro podcast a través de nuestras cuentas oficiales, Facebook, Instagram y YouTube.